¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Estamos en un nuevo episodio de Chuy Opinión. Aquí nos acompaña Joseph como siempre y mi persona Sebastián. ¿Cómo estás, Joseph? ¿Qué tal? Yo muy bien, Sebastián. Espero que estén muy bien mis Chuy espectadores. Hoy tenemos un tema súper interesante, la verdad. Tenemos ya la banderita libertaria un poco atrás. Ya sabrán de qué va el capítulo. Están siguiendo nuestras redes, como puede ser Instagram, TikTok, YouTube o en nuestros WhatsApp personales a quien tienen nuestro número. Hoy vamos a hablar de Friedrich August von Hayek. Continuando con lo planteado en la primera parte de este video, seguiremos analizando el pensamiento filosófico, social y económico de August von Hayek y cómo se aplica en nuestra sociedad. Como tú mencionas, Hayek sí decía que le gustaba mucho Smith y por eso también decía que el gobierno tiene que ser mínimo, o sea, en su mínima expresión, pero sí tiene que tener algunas funciones, que es justo lo que mencionabas antes. Pero al igual quería topar un punto, una frase, planificar la economía es quitar la información a todos. Entonces yo no sé qué es lo que tengo que producir. Porque si yo no sé si yo no sé que el café está más caro y en mi búsqueda del fructuar del café que está caro, produzco más café y eso va a generar que el precio del café baje porque hay una mayor oferta de café y la demanda se mantiene, eso va a generar que se aminoren los precios. Pero si el gobierno te dice, no, solo tú puedes producir café y tú no tienes la capacidad de producir el café que quiere la demanda, el precio va a ser alto. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Eso ocurrió en Inglaterra justo cuando Hayek ya va a sentarse allá, a vivir allá, que a las que producían tela, a las fábricas, les decían cuánto pueden producir, Ah, sí. en qué cantidad y cómo, porque no les permitían producir más para que el precio no baje. Entonces ahí tenías un control estatal. Hay algo súper chévere que se llama unos comentarios, son 7 capítulos, se llama El precio de la libertad de Milton Friedman. Pueden ir a ver. Igual habla de cómo en la India, a la final, todo el resto del mundo se modernizó para hacer las telas, pero en la India no, porque a ellos les pagan por seguir haciendo telares a mano. Pero aunque sea lo más ineficiente, aunque ya no les estén comprando, pero como tienen un subsidio sobre eso, ellos siguen trabajando de esa forma ineficiente. Tienen un subsidio sobre eso. Sobre las telas, claro. Ajá. Por producir a mano. Cuando en China lo producen todo a máxima potencia. Igualmente hay un ejemplo súper interesante, igualmente en la India, que decía que, bueno, no sé si es real, no me acuerdo de qué año, esto lo vi en una caricatura, no sé si has visto Tuttle Twins, ¿No? súper interesante. Tuttle Twins, vayan a verlo, ahí puedes encontrar toda la teoría económica, sí son bastante libertarios es como fragmentos de dos gemelos que viajan en el tiempo y se van a ver a Hayek, se van a ver a Smith, se van a ver a George Washington y les preguntan sobre temas, factores económicos y cómo se aplican a la actualidad. Son cortos de 5 minutos, creo que algunos están gratis en YouTube, si no pueden ir a su página y descargárselos. Súper, o sea, si quieren más que nada que sus niños vean algo, o sea, sepan economía y más que nada práctica, pueden hacerlos ver esto. Ahora sí, vámonos a Hayek. Hayek es súper interesante como él dice en su edición de su libro de Camino de Servidumbre, este se publicó en 1944. En 1956, 56 dice, el objetivo del socialismo en el año 1944 era un movimiento organizado que tenía como objetivo la organización deliberada de la vida económica por parte del Estado, entendiendo como el principal propietario de los medios de producción. Entonces, él cuando escribió el libro de Camino de Servidumbre, entendía que el gobierno lo que quería era cogerse los medios de producción y planificar la economía de cómo gastas tu dinero, en qué gastas tu dinero, qué se produce, qué no se produce. Pero más allá de eso, en un punto, en la edición de 1976, bueno, él dice que eso ya en la actualidad ya no es así. Dice, el socialismo gubernamental, y hace la diferencia, perdón, ahorita sí me fui. Hace la diferencia entre nacionalización de los medios de producción y gubernamentalización de los medios de producción. Porque ahí hace la diferencia tenemos aquí bancos nacionales, pero no son gubernamentales, aunque sí rinden a un ente gubernamental que es la Superintendencia de Bancos. Correcto. Entonces hay también los bancos privados que vienen del exterior, entonces que esos se rigen bajo la super de bancos, pero también tienen un trato preferencial para venir acá. Pero cuando pasa lo que hablamos de 1929, que se va el caje bancario, te obligan a bajar las tasas, a la final el banco extranjero termina llenos. Entonces, ¿qué opinas de lo que te acabo de decir? Un poco
lo que tú estás mencionando es lo que ocurrió acá cuando el gobierno empezó a comprar canales de televisión. Un ejemplo es TC, Gamavisión. Gamavisión, y al momento, cuando ya te das cuenta, llega otro gobierno, ¿no? Llega otro gobierno, ya deja de estar este gobierno que quería un poco tener más control sobre los medios de comunicación, y llega uno al que no le interesa tanto este aspecto, y lo que provocó fue que ahorita Gamavisión entre en una deuda con personal que trabajaba ahí bastante grande, y que el propio personal esté viviendo dentro del canal. Lo descuido. Entonces, ese es un descuido de una empresa privada que se convirtió en una empresa estatal, y una vez que ingresa al Estado, siempre y cuando le convenga al Estado, va a seguir eso. Y una vez que venga, que bueno, en este caso, nosotros salimos de una corriente socialista a través de Lenín Moreno, que después permite que se den las elecciones de forma regular, que no se le vaya la luz al Consejo Nacional Electoral, y llega Guillermo Lasso, y ahora que está Daniel Noboa, que pese a que ellos supuestamente también son de derecha, no es que aplicaron fundamentos ni ideologías de derecha, sino que mantuvieron una ideología, diría que de centro más que de derecha. Socialdemócrata, podría decir. Más que de centro. Entonces, básicamente, tú al tener un mayor control de lo que son los medios, ahí tú tienes también un control, al final no de los medios, sino de las personas. Porque así tú controlas la información que ven las personas, los productos que consumen las personas y el comportamiento de las personas. Porque a través de información y productos tú vas a controlar el comportamiento, básicamente. Que yo creo que a eso se refería Hayek al decir que, te pongo un ejemplo, en Venezuela recién salió una caricatura que la subieron a X, a la plataforma X, que sale Maduro como un superhéroe y sale el villano, que es Elon Musk. Entonces, si un niño de Venezuela después de 10 años, que ahorita, qué sé yo, tiene 5, a los 15 años, sale de Venezuela a otro país y ve que Elon Musk es un mega ultra millonario y lo ve como villano, va a querer como que atacarlo, ¿me entiendes? Claro, o sea, su discurso y su resentimiento va a ser más grande, porque no entiende cómo llegó a eso, y según lo que le han enseñado a él en su paraíso socialista, es eso, que está mal lo que ha hecho Elon Musk. Y a la final hay un video en donde también en Estados Unidos, porque esto es de parte y parte, ¿no? Eso vemos en Venezuela, y en Estados Unidos también vemos cómo los noticieros repiten exactamente el mismo discurso en 20 canales distintos. Entonces, en 20 canales distintos, el moderador dice: hoy noche Donald Trump fue disparado y casi muere. Y eso repiten 20 veces en todos los canales de distintos estados. Entonces, básicamente ahí tú te quedas como que wow, o sea, en realidad te están intentando manipular a las personas porque tienen acuerdos con el Estado. Entonces, yo creo que un poco ese era el miedo de Hayek. Es interesante porque él decía que esto para 1956 ya había muerto, este tema bolchevique de quitar toda la matriz productiva y después darse... Perdón que te interrumpa, ahí es donde se equivoca, y ahí es donde gente como Agustín Laje con la batalla cultural, como Danan, como el mismo Jordan Peterson, Ben Shapiro, el mismo inglés que daba noticias, no me acuerdo, que es un señor ya de edad avanzada. Pero bueno, en realidad en todos los países tú ves que salen referentes para combatir estas ideas. Porque nos dimos cuenta, incluso con el modelo chileno, que pese a ser tan exitoso, no importa lo que pase en datos, no importa que sea visible el crecimiento económico, si es que en las universidades no tienes gente o sea, si en la universidad te están diciendo, no, esto está mal, hay desigualdad, hay esto, y te meten el relato, y tú te crees el relato porque no vas, investigas por tu lado. Por eso incluso les decimos, no nos crean nosotros, no, tal vez Hayek no nació en ese año. Váyanse y siempre investiguen los datos que los que tengan dudas, los que generen intriga. Porque
pese a que él dijo que para el año 1956 ya no era vigente este tema de extraer, de expropiese. Tuvimos a alguien en los años 2000 en Venezuela que iba y decía expropiese, sin ninguna base lógica. Correcto. De ahí, en el año 1976, él dijo, no, ya superamos todo este tema. Entonces dice, ahora el socialismo lo que significa es una profunda redistribución de las rentas y los ingresos en beneficio del Estado. Esto ya es lo que podríamos llamar el socialismo del siglo XXI, le subo los impuestos, responden siempre al Estado, un Estado totalitario, pero que ya no se hace cargo de todos los medios de producción, sino que los asfixia mediante los impuestos. Yo creo que más que asfixiarlos mediante los impuestos es un poco tomar parte de, porque tú le puedes, lo que ocurrió en Brasil, tú le puedes cobrar a la plataforma X 8 millones de dólares diarios por funcionar en el país, y el empresario, porque Elon Musk dijo esto, X está a pérdida, X está funcionando a pérdida, yo no estoy ganando dinero con X. Entonces tú como empresario puedes decir, ya, yo para que la gente no pierda esta libertad voy a seguir pagando eso. Pero el momento en el que el Estado, más que impuestos, inventa, porque se inventa básicamente, leyes para prohibirte a ti que tú brindes ese servicio, eso es lo grave. Porque ahí en ese punto tú ya ni siquiera puedes solucionarlo desde un ámbito económico en el que pagas la multa y continúas, sino que ya si te meten preso, es básicamente... O sea, ya me dejan sin poder de acción, ¿no? Claro, y cuando ya no puedes ir contra el empresario, porque ahí a Lula decía, no, lo más importante es el dinero, le voy a quitar dinero a Elon Musk cobrando. Elon Musk dijo, bueno, no hay bronca, yo te pago, brother. Entonces tengo que irme contra la gente que votó por mí y cobrarle por ser libre. Entonces cuando ya comenzó a cobrarle al usuario, ahí es cuando hay gente que no se arriesga. No sé... O sea, no me parece la forma correcta, no sé cómo llegó al poder de nuevo. Me parece algo ilógico que la primera semana que entró al poder dijo literalmente todas las leyes de Bolsonaro, quítense. Entonces, ahí sí no sé qué pueden hacer, porque si llegó por fraude, el contexto. El tema de X se da porque hay muchos tuiteros, muchos periodistas que a través de Twitter mostraron información que demostraba de cierta forma, o sea, bajo mi punto, que sí demostraba que hubo un fraude en Brasil en el tema de las elecciones, en últimas presidenciales, donde al final termina ganando el señor Jair Bolsonaro. Terminó ganando Lula, perdió Jair Bolsonaro. Ahí, en base a esto, por Twitter mismo se organizó gente para ir al Capitolio, al Capitolio en Brasilia, a demostrar su descontento. Hubo un conflicto social, y en base a esto salió un juez a decir, no, es que esto es por culpa de X. O sea, no es por culpa de que hubo irregularidades, no es por culpa de que hay un descontento social, no, esto es culpa de la aplicación y por eso vamos a multarles. Entonces ahí comienza a ver el sesgo o la limitación de la información. Es igual que recientemente Manuel Danan estuvo en Chile y una periodista decía, bueno, pongamos los puntos claros. No es culpa del ladrón que roba, sino de la persona que se expone. Entonces, en ese punto ya estás diciendo, entonces tenemos la culpa por haber nacido, básicamente. Te pones en un punto de racionalidad. Volviendo al tema de Brasil, es súper triste porque en Amazon Prime hay un reportaje en el que tú puedes ver cómo llegó al poder Lula en su primer mandato. Y también fue una cosa horrorosa. Puedes ver que cuando llega Jair Bolsonaro, la gente llora de la alegría porque saben que ya se va a cortar ese régimen socialista. Y ahora que volvió a poder, es justamente esta batalla cultural que en realidad de los brasileños, la verdad no lo sigo, no hablo portugués. Pero estoy seguro que sí debe de haber personas que están en esta batalla cultural, entonces... Que les tocó irse del país, o sea, ahorita no se rindan, del país. No se rindan y sigan con la batalla cultural para que su pueblo pueda despertar, ¿no? Voy a darte un dato. Esta semana en Brasil se subió el IVA al 25%, tienen el IVA más alto del mundo. Hay una frase que, o sea, está en el capítulo 12 de Camino del Servidumbre. Es una frase que aún busco, o sea... Me parece profunda, pero aún no logro desglosarla, entonces quisiera que a ver si ahorita la logramos desglosar. Dice, se equivocan aquellos que creen que podemos ayudar a dominar las fuerzas de la sociedad o economía de la misma forma que hemos aprendido a dominar
más o menos, las fuerzas de la naturaleza. Esto no solo es el camino hacia el totalitarismo, sino también el camino a la destrucción de nuestra civilización y la mejor manera de bloquear el progreso. Con eso se me viene a la idea de que es una idea súper rayada, súper loca, ¿no? A la final yo creo que sí va a llegar a la destrucción de la civilización, pero esa destrucción va a provocar el renacimiento de una civilización distinta. No diría que ni mejor ni peor, sino distinta. Distinto. ¿Por qué? Porque en este caso el clima ya lo podemos controlar, ¿verdad? Y eso ya ha ocurrido que han mandado satélites los chinos, me parece, o los rusos, para que llueva en ciertas partes de sus países. En Dubái hacen eso también. En Por Dubái, eso se les pasó la mano. En Dubái se les pasó la mano. Ajá, se les pasó la mano. Fue como que no me pegó este brownie, comámonos dos más y de pronto estaban en... Ajá, estaban en la verge. Pero imagínate, si ya puedes hacer eso, y por eso te digo este tema de la inteligencia artificial. Yo creo que en algún punto en China ya tienen temas de reconocimiento facial, que la cámara que está ahí, ajá, ahí en el poste de luz no solo te reconoce tu cara, sino la córnea de tu ojo, viejo. Entonces, llegar a ese punto tan avanzado de poder manejar toda la información y saber qué es lo mejor para tu pueblo, es como tener básicamente un poder, yo creo que incontrolable, porque deberías de ser una persona súper altruista para no hacer el mal, súper altruista. Hay dos puntos, justo veía que en Estados Unidos tienen la ley, o sea, tú llegas a Estados Unidos y te ponen la camarita y te toman la foto, ¿cierto? Correcto. Tú puedes negarte a hacer eso, no sé como visitante qué tan bueno, o sea, qué tan factible sea, o sea, se supone que no puedes negarte la entrada por eso, pero yo creo que llega a puntos en los que sí. Son datos que les toman y no quieren estar en la base de datos, pueden intentarlo, me avisan cómo les va. Me metieron preso por chilla opinión. Ay, eso principalmente, tenía otra idea, pero ya se me fue, la verdad. Bueno, volviendo al tema de Hayek, básicamente él tuvo un debate con Keynes. Entonces tuvo el primer debate de economía en una universidad, en donde Keynes postulaba que tú puedes salvar una crisis a través de una inyección de liquidez, que es de lo que hemos venido conversando. Entonces tú a los bancos que están en crisis y que ven que las personas ya no están teniendo recursos o financiamientos, o que el valor de las cosas bajó, lo que haces es inyectar capital para que ellos se mantengan en el valor de las cosas actual, pero ellos ganen una deuda. Entonces eso es lo que es la burbuja. Tú te endeudas con el banco porque te da a muy bajo interés. Pero ¿cuál es el problema? Si no tienes trabajo o no tienes de dónde pagar esa deuda, lo que creas es una deuda en el tiempo que no va a ser pagada. Tú, al no tener con qué pagar esa deuda, lo que provoca es que básicamente las cosas dejen de tener valor. Entonces las cosas, al dejar de tener valor, básicamente tu trabajo deja de tener valor. Y por más que te metan preso por no pagar esa deuda, el banco tiene que pagarle a los acreedores que depositaron ese dinero. Y ese rato es cuando los bancos llaman a la Fed y le dicen: oye, Fed, necesito dinero, les imprime dinero, y a la final, no solo el dinero que tú, verás, a ti te dieron $100, tú esos $100 los gastaste en la economía, entonces ya están en el mercado, pero virtualmente aún hay esos $100 en el banco que son los del acreedor, pero ese valor tiene que ser pagado de alguna forma. Entonces el banco llama a la Fed para que le impriman $100 más. Y la Fed le termina pagando a su acreedor los $100 más el interés que tú nunca le pagaste a la final. Entonces ahí ya no son $100 iniciales que tenían que haber sido devueltos y después, o sea, devueltos al banco y pagados al acreedor, sino que ahora en el mercado hay $200. Entonces ahí hay el doble de la masa monetaria de tu transacción, pero ya no es correlacional a un crecimiento de productos o del mercado. Del mercado, exactamente. En este caso, las ideas que fueron adoptadas fueron estas de Keynes, que el Estado sí tenía la capacidad para superar una crisis a través de la inyección de más recursos económicos o dinero.
En la historia se ha demostrado que esto no es cierto, porque lo que ocurre es que se ocurrió con la gran crisis en Estados Unidos, que vimos recientemente de los inmuebles, que los inmuebles llegaron a básicamente a valer nada. Entonces, lo que ocurre es que tú generas en el mercado un montón de oferta y poca demanda. Sí. ¿Ya? Tú cuando tienes esto, que esto es lo complicado de Internet, de entender, tú lo que estás ganando son deudas, ¿ya? Entonces tú en algún punto vas a tener que pagar esas deudas, tú como país y el país, las personas, la sociedad que aportan a ese país. Básicamente, él no te da una solución, que es Keynes, no te da una solución para que tú pases el problema sin utilizar al Estado de una forma, diría, incorrecta, porque ya se ha demostrado en las crisis económicas de Estados Unidos, de España, que básicamente lo que hace es agrandar el problema y después hacerlo perdurar durante el tiempo. Entonces, lo que ahorita estamos planteando con Hayek es que Hayek lo que creía es que el mercado se va a regular solo. ¿Cómo se va a regular solo? Porque va a tener crisis, no vas a tener con qué comprar las cosas, entonces al inicio quizá ya no vas a necesitar tantas cosas. Entonces si te dicen, mira, tengo este mueble que te da masajes, que te calienta el asiento, etcétera, tú vas a decir, no lo necesito, entonces básicamente ese mueble no se va a vender y se va a vender una sillita de madera que te va a costar $1. O sea, vender a un menor precio hasta que llegue alguien que esté dispuesto a pagar ese valor. Exactamente. Y así también con los sueldos. Entonces los sueldos no es que se van a subir, te van a alcanzar para menos cosas, pero va a llegar un punto en donde las cosas bajen de valor debido a que no te va a alcanzar la plata. Entonces, ok, claro, se bajan los sueldos y a la final el costo de producción de la mano de obra es menor porque todos los sueldos se van a regularizar en base al valor percibido, no al valor que en teoría decía Marx que le doy valor porque lo hice, no, el valor percibido por el mercado y el valor que le da el mercado a tu producto. Exactamente. Entonces, básicamente, esa es una forma natural, que sí me parece a mí natural, de que se va a regular el Estado, que tú vas a tener años de crisis y años de una buena economía, y que esto va a ir jugando y va a ir jugando dependiendo de cuánta participación tenga el Estado, porque él sí decía que tenía que haber un Estado que apoye, qué sé yo, a la gente con menos recursos, que tenga un control sobre la seguridad, sobre la salud, pero que no tenga un control sobre canales de televisión, sobre plataformas de Cosas que digital. los privados están dispuestos a meter mano y a encargarse de eso y al final batirse en el mercado. Relacionado con Keynes le pregunta en uno de los debates a Hayek, le dice, ¿dónde está el límite o qué papel tiene un gobierno? Y Hayek le dice, el papel que tiene un gobierno es asegurar el imperio de la ley clara, conocida y estable. ¿A qué se refiere con esto? Las leyes tienen que ser iguales para todos. Lo que hablábamos en otros capítulos, el velo de la ignorancia, ¿no? El velo de la ignorancia. Que hasta ahí está ese punto y está de acuerdo con John Rawls. El velo de la ignorancia es que las leyes sean iguales para todos, igualdad ante la ley. Segundo, que sean claras, no que estén... que aquí hagamos un problema sintáxico. Básicamente, si son claras, si tú cometiste un asesinato, tienes que irte preso por 10 años. Ahora, si tú cometiste el asesinato, aquí lo que te dicen es, ok, entonces vamos a ver las pruebas y bueno, hay una ley que te dice que puedes ir preso 2 años. Pero si te portas bien, 1 año. Pero si tu amigo... es el presidente, te doy indulto, ¿no? Es el director de los presos en la cárcel, te puede hacer trabajo comunitario y sales en 3 meses. O sea, y tiene que ser claro, y segundo tiene que ser conocida por todos. Es como que ahorita la vigencia de las leyes, o sea, el cambio de constitución genera un problema súper grande porque se pierde esa tradición, porque no hay yo creo que en Estados Unidos sí pasa que yo, abuelito, tengo la misma constitución de que cuando se formó la sociedad, entonces tú, nieto, yo te puedo explicar cómo funcionan las bases. Pero en nuestra sociedad pasa que cambiamos cada rato de constitución y no hay esa tradición tampoco de conocer las leyes por tradición familiar y la gente tampoco busca conocer las leyes por su beneficio en sí.
Y eso es preocupante, ¿no? Porque siempre el conocimiento va a ser poder. Entonces, si ustedes pueden, investiguen las leyes, sepan qué puede hacer y qué no puede hacer el policía. Les pongo un ejemplo. Una vez me pararon unos metropolitanos, me dijeron bájese del carro. Y yo les dije, yo no me voy a bajar del carro porque es mi vehículo privado. Si usted me quiere hacer alguna prueba, tráigame la prueba acá. A la final nunca me trajeron la prueba y me dejaron ir. Pero es ese punto de tú conocer la ley para tú saber que no te pueden bajar del carro, ni decirte que te bajen, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que tú te tienes que plantar firme ahí con conocimiento de las leyes. Perfecto, ya. Para acabar, sí, ya estamos acabando. Tengo 3 puntos, no sé cuál quieres topar primero. La primera es... El primero. El primero. Bueno, o sea, antes de que demos las conclusiones, les voy a dar los libros que tiene Hayek en el orden que se publicaron, para que puedan ir a revisarlos en el caso de que les haya gustado el pensamiento que vimos ahorita, para que puedan comentarnos, oye, aquí no dijo esto, yo lo interpreté así, y podamos aumentar nuestro conocimiento, ustedes hacer un pensamiento crítico, que es lo más importante. Y comentar. Y comentarnos qué es lo que piensan. Pueden escribirnos por WhatsApp, por Instagram, por TikTok, por WhatsApp no tienen el privilegio aún. Primero, el primero que se publicó fue en 1929, lo que hablamos, la teoría monetaria y el ciclo económico. Después un libro que se llama Precios y Producción, de 1931. Posterior a ese está El Camino de Servidumbre, que es el libro que más hemos topado en este caso, porque podría decirse que todos los demás libros que voy a mencionar se refieren a este o en muchos puntos, porque este es como que el pensamiento más general, pero que abarca puntos muy importantes. De ahí viene El Orden Social de 1950, de ahí viene El Individualismo y el Orden Económico, 1948, de ahí El Orden Social de 1952, Fundamentos de la Libertad, muy bueno, vayan a verlo, 1960, y de ahí Derecho, Legislación y Libertad, 1973 a 1979. Esta es una recopilación de varios papers que hemos citado hoy 2 de sus fragmentos, y por último, que sería su última obra, que es La Fatal Arrogancia, que sería como un resumen y una vuelta a la vista de lo que fue el camino de servidumbre. Entonces ahí da unas conclusiones de todos sus libros después de haber vivido y lo que viene con la sabiduría de los años. Ahora sí, la pregunta es, ¿Hayek era liberal o era conservador? Yo creo que era liberal. Yo creo que era un liberal, sí llegando un poco con toques, con tintes libertarios, como un dalmatero. Era blanco, pero tenía esos puntos negros que ya lo hacían un poco más libertario. Ahora les voy a dar diferentes pensamientos para que ustedes, después de todo lo que han escuchado, concluyan. A Hayek le horrorizaba la imposición desde arriba, o sea, desde el gobierno. Él odiaba que le impongan hacer las cosas. Él odiaría que te digan, no, tú vives en Ecuador, tú tienes que ir al IES. Él odiaría eso. Él está a favor de que, bueno, en este caso ya tenemos el servicio social público, que no estaría de acuerdo con eso porque te obligan, al final te coercionan para que lo pagues, pero él estaría de acuerdo con que tú elijas si te vas al privado o al público. De ahí, a él le gusta, él es un individualista de carácter libertario que promueve la cero coerción. Y por último, déjame ver esta. ¿Qué opinas de lo que yo considero que en este punto no era tanto así. Bueno, a la final tú puedes interpretar los pensamientos de Hayek, ya que él no está con nosotros, de la forma en la que nosotros lo entendamos. Esto sí siempre va a ser un tema subjetivo. Entonces, para mí, al tomar contacto con Margaret Thatcher y al ejecutar las ideas que él tenía, tú te puedes dar cuenta que él sí tenía un tema por el Estado, que es lo que bien mencionábamos, que sí era libertario, pero en el tema de la salud, por ejemplo, obviamente si tienes la chance de irte a un privado, él diría sí te puedes ir a un privado, pero hay personas que no tienen esa oportunidad. Yo creo que en esas personas también tenía ese enfoque, ¿no? En las personas que no tienen recursos para irse a un privado, pero que el Estado sí les va a brindar esa ayuda y esa posibilidad de que se atiendan. Precisamente. Bueno, ahora te quiero preguntar, te voy a contar más bien, ¿qué decía Hayek o qué entendía Hayek por justicia? Él decía que es la constante y perenne voluntad de dar a cada quien lo suyo, siendo lo suyo y de cada quien el derecho de cada cual, por lo cual la justicia es una virtud. Él promovía que la justicia es el respeto al derecho de los demás, lo que es justo o injusto
es la conducta humana, no las cosas. Por ejemplo, si yo te lanzo esto y te golpeo, este frasquito no es injusto. Lo injusto fue mi acción de lanzarte. Por ende, el precio es producto de la acción humana, pero no es acción humana. El precio no es injusto, el precio es el resultado de varias acciones humanas, pero el precio es lo que ha terminado siendo, que es producto de la acción humana, no es acción humana. Y lo injusto o justo es la acción humana. Revísenlo dos veces lo que acabo de decir. Buena reflexión. Básicamente, la persona que puso el precio no es el culpable, sino el culpable somos las personas que lo compramos a ese precio. Ajá, lo compramos a ese precio, o que no nos quejamos de que el Estado dé un subsidio y después nos quejamos de que esté mal las finanzas del país y que nos cobren más impuestos, porque el impuesto no tiene, o sea, el impuesto tiene la culpa, el impuesto no tiene la culpa de la acción humana del gobernante ni de la acción humana de los votantes que decidieron votar por ese gobernante. O que decidieron acatar esas normas, ¿no? Exacto, de no rebelarse. O sea, sí, de no rebelarse. Correcto. Bueno, yo creo que esto ha sido todo, mis chullas. Pensadores. Mis chullas, ¿cómo sería? Chulla pensadores. Mi chulla male, mi chulla female. Mis chullas pensadores, esto ha sido todo por hoy. En realidad ha sido un capítulo que sí es bastante complicado. Revísenlo de a poquito, porque, bueno, a mí en lo personal sí me costó como que comprender todos estos conceptos. Fue una semana dura esta, la verdad, que son bastante abstractos y se aplican a un tema pragmático, y tú tienes referencias históricas de lo ocurrido, entonces es un poco complejo, la verdad, como que digerir todo eso y aparte de eso darte cuenta de la realidad de tu país. Y es algo fuerte también mentalmente, porque dices, si quisiera algo mejor para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi país, y a la final es algo complejo de discernir y llegar al punto cómo puedo yo dar mi aporte. Pero yo creo que, bueno, a través de estos videos sí estamos generando un poco de conciencia con las personas que nos ven. Justamente es levantar esa curiosidad en ustedes. Si no les gusta leer, véannos. Si no les gusta leer, vean un documental. Saquen sus propias conclusiones, pregúntenle a sus amigos. Lo que decíamos otra vez, háblenlo en la cena. En la cena sí se puede hablar de política, sí se puede hablar de economía. Correcto. Se puede debatir ideas, no le digas a tu tío socialista, oye, no, eres un lo que quieras decirle. Por eso, debate la idea, piénsalo y también escucha, porque tal vez viene una información que te puede ayudar a convencerte más de lo que piensas, o esa duda te puede ayudar a buscar otros autores y buscar tu propio pensamiento y ser crítico. Sí, justamente yo creo que, bueno, a mí en lo que son mis hermanos, sí tengo un hermano como que no puede entablar una conversación con una persona que tiene una idea políticamente diferente a la de él, porque siente como que se frustra. Entonces yo creo que más allá de sentir esa frustración, es tú buscar la manera de darle argumentos a la persona para que pueda entender tu punto de vista. Y algo que me ocurre a mí en lo personal es con un compañero de clase del masterado. Discrepamos bastante, y él en realidad tiene un pensamiento que se nota que tiene una influencia socialista, pero yo le doy los puntos dentro de los debates como para que llegue un punto en el que él ya no me puede responder de una forma negativa, porque hasta le invito a llegar a algún terreno medio, ¿no? Eso creo. Eso sería, Joseph. Muchas gracias la verdad yo quería hablar mucho de este tema, entonces gracias por vernos, por darnos este espacio en el que podemos crecer también nosotros como personas, y nos vemos la siguiente semana en una nueva Chuy Opinión. Chao.